Bueno, vete a Santiago capítulo 4, ahí es donde tenemos el mensaje de hoy. Puedes buscarlo en tu Biblia, puedes seguirlo aquí, puedes seguirlo con tu móvil también, por supuesto. A mí no me importa dónde leas la Biblia, lo que me importa es que la leas, ¿verdad? Tampoco me importa dónde tomen nota, pero lo importante es que tomen notas. Si trajiste blog, si lo haces con tu dispositivo móvil, puedes hacerlo de cualquier manera, pero lo importante es que prestes atención. Hoy dice así, ¿de dónde? Lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este título, el título de esta enseñanza es Guerra o Gracia. ¿Qué quieres tener en tu vida? ¿Qué prefieres, guerra o gracia? Hemos leído ahí que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Qué tenemos en nuestra casa? ¿Qué tienes en tu casa? Cierra los ojos un momento y ¿qué tengo? ¿Guerra o gracia? ¿Qué tengo en mi puesto de trabajo con mis compañeros? ¿Tengo guerra o gracia? ¿Qué tengo en mi día a día, en mi familia, con mis hijos? ¿Tengo guerra o gracia? Si eres sincero, de vez en cuando tienes guerra, ¿verdad? No debería ser así, pero es la realidad. Por supuesto, dile al que tienes al lado, tenemos una guerra. Claro que tenemos una guerra, pero nuestra lucha no es contra las personas. No es contra las personas que nos rodean cada día. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, son palabras de Pablo a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos una guerra, por supuesto que tenemos una guerra. Y tenemos enemigos. El mayor enemigo que tenemos es nuestro ego. Tu peor enemigo eres tú mismo. Es tu carne, tu vieja naturaleza. Por supuesto, está el diablo. Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Él quiere nuestro mal. Él quiere destrozar nuestra vida, matarnos si pudiera. No puede hacerlo porque somos hijos de Dios y nuestra vida está en manos de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Y nuestros días y nuestra vida está en sus manos y Él nos protege y nos guarda. Amén. Pero tenemos una guerra, por supuesto, contra el mundo de las tinieblas, una guerra contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero el problema es cuando esa guerra sale de nosotros y se conecta con la guerra que hay en otras personas, ¿no?
cuando nuestro interior no está bien. Y da igual, cuando nuestro interior no está bien, da igual el ambiente en el que estés. Algo va a suceder, es innato en nosotros esa búsqueda de la guerra. Ahora, yo quiero gracia, la busco, necesito gracia en mi hogar, necesito gracia en mi trabajo, necesito gracia con mis compañeros y con las personas que me rodean. Y sobre todas las cosas, y esto es algo que lo que el Espíritu me llamaba la atención estudiando las cartas de Santiago, necesitamos gracia en la iglesia. Amén. Así que hoy, aunque se puede aplicar esto de guerra y gracia a muchos aspectos de nuestra vida, me gustaría enfocarme en la iglesia, porque es precisamente lo que Santiago está abordando en este capítulo 4, la problemática del conflicto, de la guerra dentro de la iglesia. Dile al que tienes al lado, esto es medicina preventiva para nosotros. Amén. Espero que no sea curativa. Mal estaríamos si fuera curativa, pero es preventiva. Esto es algo que el Señor quiere llamarnos la atención. Leía hace poquito un artículo de hace unos años, después de una pelea en Tennessee destruida por un incendio, después de una pelea entre sus miembros durante una reunión de liderazgo. Es una iglesia de Tazewell, Tennessee, que parece ser que tenía problemas y al parecer, como tenían problemas, se reunieron para solucionar y aquello acabó como el rosario de la aurora, ¿no? Como dicen, acabó en una batalla campal que originó un incendio que destruyó la iglesia. Esto parece que no es de ahora, hace unas décadas de esto, pero resulta que esto ya viene de atrás. Por ejemplo, otra historia muy conocida es en la Catedral de San Giles, en Edimburgo, Escocia. Los visitantes que visitan esta catedral suelen detenerse en el lugar donde una mujer airada, una mujer que se llamaba Jenny Hedges, arrojó una silla al pastor o al obispo mientras este estaba leyendo un libro de oración publicado en Inglaterra. Claro, como el libro había sido publicado en Inglaterra y eran escoceses, esta dijo que ese libro no se podía leer allí y cogió una silla y se la lanzó. 400 años después, la silla la tienen allí cuando visitas la catedral. Ahí está la silla que le lanzó esta mujer al obispo, ¿no? Y por supuesto está nuestra propia experiencia personal. Muchos de nosotros llevamos muchos años en la iglesia. ¿Cuántos habéis tenido reuniones tensas en la iglesia? Cuando has tenido que debatir o hablar algo con algunos hermanos, ¿verdad? ¿Qué me dices del grupo de alabanza? Cuando nos reunimos, ¿no? O del grupo de liderazgo, cuando nos reunimos para ver algunas cosas. Es normal, tenemos reuniones tensas en la iglesia y a veces se convierten, cuando salimos del ámbito de la gracia y entramos en la guerra, empezamos a personificar las cosas en lugar de combatir lo que tenemos que combatir, pues se pueden convertir en reuniones desagradables. ¿Por qué? Porque los asuntos espirituales muchas veces se mezclan con nuestras emociones y resulta que la iglesia está formada por personas. ¿Puede decirlo al de al lado? La iglesia está formada por personas. Y personas, no solamente personas, sino personas de diversos o distintos niveles de madurez. Diversos y distintos niveles de educación. O personas que vienen de trasfondos distintos a otros. O personas que tienen una cosmovisión muy diferente a la de otros. A veces herimos nuestros sentimientos o las personas simplemente se expresan incorrectamente, se enojan con el pastor, se enojan o se sienten ofendidos con algún hermano o hermana de la iglesia, o se preocupan porque parece que su opinión no está siendo tomada en cuenta, ¿no? Igual sucede también dentro de nuestra familia, porque la iglesia es una gran familia. A todo esto, como he dicho antes, hay que añadir al diablo, a nuestro enemigo. ¿Sabías que el diablo asiste a la iglesia? A veces más que alguno. El diablo asiste a la iglesia, por supuesto que sí, con mucha regularidad. Él es un devoto asistente a la iglesia. Lo que pasa es que viene a lo que viene, ¿no? Además, hace su trabajo y él viene con bastante leña debajo del brazo para echarla en cualquier polémica que se pueda levantar, cualquier discrepancia que se pueda levantar en la iglesia, porque el diablo disfruta con eso. También lo hace en nuestros hogares cuando nos juntamos la familia, por ejemplo.
¿No te ha pasado? Que una reunión familiar, para estar la familia juntos, con tus suegros, con tu cuñado o con tus padres, con tus hermanos, resulta que se convierte, si empiezas a hablar de fútbol o de política, ya tenemos el lío montado, ¿no? Bueno, y a veces también cuando hablamos de cosas espirituales, también se monta el lío, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, ¿no? Cuando iba a casa de mi abuela Pepita, de mi abuelo Juan Antonio, mi abuelo era del Bilbao, del Atlético de Bilbao, mi padre del Madrid, mi tío Javier del Barcelona, y aquello era terrible, ¿no? Y yo veía a mi padre sufrir, ¿no? Por eso le tengo tanto amor al Barcelona. No, es broma. Pero, pero al final, algo que era para comer la familia juntos, yo recuerdo que salíamos a tiro de allí, ¿no? Y yo me montaba en el coche, los primos nos despedíamos, no entendíamos nada que había pasado. Mi padre salía enojado, nos metía todo el coche, salía arrastrando ruedas y se iba, ¿no? Porque había discutido con su hermano por el fútbol y todas esas tonterías, ¿no? Pero es verdad, guerra o gracia, ¿qué tenemos en nuestra vida, ¿no? Existe una parábola que alguien me compartió y que he rescatado, me la compartió hace ya unos años, y que me recuerda que la fe y los puñetazos a veces pueden coincidir. Es la parábola de la novia. ¿Quieres que te la lea? Mira, dice, los invitados a la boda se han reunido con gran emoción, porque la ceremonia que se realiza hoy ha sido esperada por mucho tiempo. Los músicos comienzan a tocar un himno y el coro se levanta con precisión. El novio y sus padrinos están de pie frente al altar. Una señora con sombrero se inclina hacia su acompañante y le dice en voz baja, «Está guapo el novio, ¿verdad?» La respuesta que recibe es, «Claro que sí, es el novio más guapo de todos». El órgano sube el volumen, anunciando que la novia está a punto de entrar. Así que todos se ponen de pie y tratan de alcanzar a contemplar la belleza de la novia. Después estalla una expresión de asombro. ¡Oh! Entre todas las personas. La novia entra cojeando. Ha pasado algo terrible. Tiene una pierna ensangrentada y viene caminando con dificultad. Su vestido está descosido y lleno de barro y tiene rasgaduras que dejan ver parte de su piel. Sus brazos están amoratados y le sangra la nariz. Tiene un ojo hinchado entre amarillento y morado. En algunas partes de su cabeza parece como si le hubieran arrancado mechones de pelo. Impactado. Y tiene que volver a comenzar la pieza después de una... Comete algunos errores al tocar y tiene que volver a comenzar la pieza después de una pausa. Los asistentes bajan la mirada y entran en un luto silencioso. Ciertamente el novio merece algo mejor. Ese príncipe apuesto se ha mantenido fiel a su amor, se merece la mujer más bella de todas, no como esta. Al parecer su novia, la iglesia, ha estado peleando otra vez. Qué tremenda parábola, ¿verdad? Y qué gran enseñanza. Sabes que nosotros, la iglesia, somos la novia del Señor. Y no podemos aparecer en ese día cuando nosotros nos presentemos delante del novio despeinados, amoratados, porque estamos debatiendo, discutiendo tanto entre nosotros, ¿verdad? Y no hablo ya solamente de nosotros a nivel local, sino a veces estoy cansado de tanta disputa dentro de la iglesia. Que si de una denominación, que si otra denominación. Por ejemplo, ahora en Navidad, ¿no? Te metes en Facebook y ves todo el mundo discutiendo. Yo creo que la gente que no conoce al Señor nos tiene que mirar desde fuera y decir, estos están todos locos. O sea, es Navidad. Supuestamente están celebrando el nacimiento de su Dios y están peleándose entre ellos. Si la Navidad se celebra, si no se celebra, si la Navidad es del diablo, que si las bolas son las cabezas de los bebés, las bolas del árbol, las cabezas de los bebés entregados al Dios Sol, que si no sé qué, que si no sé quinto. Digo yo, madre mía, Señor, qué jaleo tenemos siempre. Pero es igual, es porque estamos en Navidad, pero cuando no es otra cosa. Constantemente por la historia de la iglesia estamos altercando entre nosotros. Las almas se pierden y nosotros nos peleamos. En lugar de estar en la gran comisión que es predicar del amor, de la misericordia, del acto más importante de la historia, el nacimiento de Jesús, que Jesús se encarnó, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz y darnos salvación. Estamos discutiendo entre nosotros.
¿No os da pena? ¿Necesitamos gracia o guerra? Gracia, ¿verdad? Por supuesto, las peleas en la iglesia no es cosa solamente de la iglesia actual o de este tiempo. Los cristianos tenemos un largo historial de esto. Por ejemplo, cuando Pablo escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto, menciona el tipo de problemas que frecuentemente surgen en una iglesia. Dice 2 de Corintios, acompáñame, 12, versículo 20, de la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice, me gusta cómo lo dice. Dice Pablo a los corintios: pues temo que cuando vaya, o sea, está anunciando que él va a ir a visitar esta iglesia, cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les va a gustar mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Parece ser que siempre ha habido conflicto dentro del pueblo de Dios. Obviamente, Santiago, aquí en el capítulo 4, tenía conocimiento de primera mano de las divisiones que estaban sucediendo en la iglesia. Por eso escribió en su carta este capítulo 4. Y es importante hacer la conexión entre el último versículo del capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4. Porque mira cómo dice Santiago 3:18. Dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y comienza el capítulo 4 con el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago, como sabéis, ya lo estudiamos la semana pasada, o la otra, mejor dicho, Santiago acaba de hablarnos de los resultados de la sabiduría de Dios. ¿Os acordáis que estábamos contrastando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios? Y él acaba de decirnos cuál es el resultado de la sabiduría de Dios operando en nuestra vida. Que como ya vimos, son paz, justicia y otras virtudes piadosas. Sin embargo, la sabiduría del mundo también tiene su consecuencia. Cuando nosotros dentro de la iglesia le damos libertad a la sabiduría del mundo, produce todos los resultados malignos que quiero describir a continuación. Y aquí vamos a entrar en la causa de los conflictos dentro de la iglesia. La causa del conflicto. Fijaos que en la introducción al tema Santiago usa dos preguntas para que nosotros de alguna manera, al leer, podamos evaluarnos. La segunda pregunta responde a la primera. O sea, primero nos pide que identifiquemos la fuente de nuestros pleitos, la fuente de nuestras peleas, de nuestra guerra, de nuestras disputas, diciendo de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes. Pero antes de que nos dé tiempo a contestar, él mismo con la segunda pregunta nos da la respuesta. Dice: ¿no surgen de sus mismas pasiones y combaten en sus miembros? Algunas versiones traducen en sus miembros como en su interior. O sea, como queriendo decir que esas pasiones combaten en su interior. Queriendo dar a entender que no se trata de peleas entre la gente, sino que era una lucha interior, que lo que Santiago estaba hablando aquí era de una lucha interior. Pero la realidad es que estas dos ideas no se pueden separar por completo una de la otra, porque las luchas que enfrentamos en nuestro exterior, los altercados, los pleitos, las peleas, son a menudo un síntoma de las luchas internas que cada uno tenemos dentro de nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una persona que no está en paz consigo misma seguramente no puede estar en paz con aquellos que le rodean. ¿Sí o no? Claro. Entonces, al decir que estas luchas vienen de dentro de cada uno de nosotros, Santiago se está metiendo en el terreno donde muchos psicólogos modernos se han metido, que es tratar de encontrar la razón de esa hostilidad, de esa ira humana que muchas veces tenemos. De repente, ¿cómo puede estar una persona tan tranquila? De repente, y va con su familia al centro comercial, va feliz porque es día festivo, y llega a un semáforo y se le cruza uno. ¿De dónde sale eso? ¿Verdad? Eso es lo que si tiene una pistola lo mata. Menos mal que no te vamos por ahí con pistolas. Pero ¿de dónde sale esa ira? ¿De dónde sale de repente eso?
Eso es lo que los psicólogos están tratando de averiguar, ¿no? Muchos piensan que es una herencia genética, por eso está el estudio de los temperamentos, como que el temperamento lo heredamos genéticamente, o también hacen alusión al entorno que nos rodea, ¿no? Claro, yo creo que son una mezcla de las dos cosas, un poco nuestro temperamento y el lugar donde nos criamos, el ambiente en el cual nos movemos, todo eso es lo que al final forma nuestro carácter. El carácter es formado por nuestro temperamento y por la vivencia que vivimos. No va a tener el mismo carácter alguien que nace en el barrio, ¿no? En un barrio marginal, que el que nace en un palacio, simplemente por la educación que va a recibir. Pero cuando dice que el problema está en los deseos de placer que la gente tiene, que es lo que Santiago está diciendo, usa para esos deseos de placer, usa una palabra que es la palabra en griego edoné. Matthew Henry, el comentarista bíblico, define edoné como deseo de placer. Por ejemplo, de la palabra edoné es la raíz de la palabra tan conocida y tan usada hoy día, hedonismo. ¿Has oído hablar del hedonismo? El significado de hedonismo es el gozo derivado del cumplimiento de un deseo ardiente o hambre de placer. O sea, este hedonismo es la filosofía que domina hoy en día el mundo. La búsqueda del placer. Y hay que buscarlo por tierra, mar o aire. Hay que buscarlo, el fin de todo ser humano es el placer. Es la llamada filosofía Playboy, que pone al placer como fin, como el fin más importante de la humanidad. Eso es lo que vemos hoy día. No sufras por nada. El sufrimiento es malo. El dolor es malo. Busca siempre el placer por todos los medios. Es imposible, de verdad, exagerar el poder que tiene esta fuerza sobre las personas. Y sabes, el hedonismo está ligado a algo de lo que la Biblia nos habla, llamado lujuria. ¿Puedes decir conmigo lujuria? Hay una definición que me gusta, estaba estudiando ahí con Matthew Henry, el comentario de Santiago 4. Fijaos la definición de Matthew Henry, el comentarista bíblico, que hace de la lujuria. Dice, la lujuria es la energía atómica, dice, dentro de la personalidad humana. No puede ser definida con precisión porque en ella se incluye un amplio rango de deseos y anhelos, aspiraciones y búsquedas, placeres y emociones. Tiene la potencia de un volcán en erupción, es como un león agazapado listo para saltar sobre su presa. ¡Wow! Un problema, ¿verdad? La lujuria. Claro, la lujuria siempre, muchas veces lo atribuimos al ámbito sexual, ¿verdad? Pero la lujuria tiene que ver con ese deseo de placer, no solamente sexual, sino de todo aquello que nos produce placer. La Biblia nos advierte de manera fuerte en contra de la búsqueda de placer como único fin en nuestra vida. Por ejemplo, Moisés, dice Hebreos 11, 24 y 25, dice que Moisés aprendió a recibir maltrato junto con el pueblo de Dios y aprendió que ese maltrato con el pueblo de Dios era mejor que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Jesús dijo en su famosa parábola del sembrador, en Lucas 8, dice que los placeres de la vida son espinos que ahogan la palabra de Dios en el corazón del hombre. Para Pablo, las diversas pasiones y placeres caracterizan la vida de alguien que no cree. Dice en Tito, capítulo 3, verso 3. Según Pedro, una de las maneras de identificar a un falso maestro era si ese maestro consideraba un placer el gozar en pleno día de los placeres sensuales. Dice segunda de Pedro 2:13. Ahora, veamos ahora cuáles son las características de este conflicto dentro de la iglesia. Me gusta mucho una paráfrasis que hace Bernard Dorkensen de Santiago 4, versos 2 y 3. Dice, codician y no tienen, matan y envidian y no pueden obtener, luchan y pelean y no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para poder gastar en sus placeres. Aquí, basándonos en esta paráfrasis de Santiago 4, versos 2 y 3, que hace Vernon Torkelsen, aquí podemos ver claramente 4 características que tiene todo conflicto. La primera característica es que siempre hay un placer insatisfecho. Un placer insatisfecho. Codician y no tienen. En el versículo 2 se nos dice 3 veces
que aquellos que están buscando el placer siempre quedan frustrados en su intento. ¿Por qué? Porque el placer nunca te va a otorgar la satisfacción plena. Y esto es totalmente cierto. Yo lo tengo súper comprobado. De hecho, lo he vivido en mi propia experiencia vital. Si tenemos 2 coches, queremos 3 y una moto. ¿Verdad? Si tenemos un coche, queremos 2. Si nos podemos permitir una casa, queremos tener una en la montaña y otra en la playa, si puede ser. Si tenemos una moto de agua, queremos un yate. Si tenemos 1 millón, queremos 2. ¿Verdad? Si tenemos 500 millones, queremos 1000. Normalmente, los más avariciosos y deseosos de dinero son siempre los ricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuanto más tienen, más desean. Yo recuerdo una etapa de mi vida, ¿no? Cuando estábamos construyendo, teníamos la constructora, que yo era la representación viva de esto, ¿no? Me compraba el BMW, el último modelo, y pero era ese, quería otro. Ojalá lo tuviera ahora. ¿Verdad? Pero es increíble, ¿verdad? Esa búsqueda constante, ¿no? De ese placer insatisfecho. No estamos satisfechos con nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás buscando es a Cristo. En esa búsqueda desesperada que tenemos, en esa insatisfacción que buscamos en una relación, buscamos en cosas buenas incluso, intentar satisfacernos, nos damos cuenta que cada vez que ponemos nuestra confianza en las cosas creadas, ninguna cosa creada te puede satisfacer. Solamente te puede satisfacer el Creador. Amén. Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Pedirle a las cosas creadas que nos dé lo que únicamente el Creador nos puede dar, que es esa satisfacción. ¿Cuántos habéis experimentado cuando habéis puesto a Jesús en vuestro corazón que todo lo demás ha cobrado un sentido más real? Un buen sentido, como que todo se ha equilibrado en tu vida. Se equilibra tu matrimonio, se equilibra tu relación con tus hijos, se equilibra tu relación con tus compañeros de trabajo, se equilibra tu vida, se equilibra todas las relaciones personales, se equilibra... ¡Uy, madre mía! Si ponemos a todos a Jesús en nuestro corazón, en el centro, la iglesia explota. Para bien, quiero decir, no me entiendes. No vamos a arder aquí como esa iglesia de Tennessee, ¿no? Así que esa es la realidad. Normalmente no estamos satisfechos con nada hasta que Cristo llega a nuestro corazón y Él llena todos nuestros anhelos. Dice, ¿os acordáis del encuentro de la mujer samaritana en el pozo? Dice la mujer, dame de esa agua, que no venga más a buscarla aquí. Jesús le dijo, si bebes de esta agua vas a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Amén, aleluya, dar un aplauso al Señor. Ese es el agua que necesitamos. Jesús, el Evangelio de Jesucristo, Dios en el centro de nuestro corazón es lo que nos satisface. La segunda característica del conflicto en la iglesia, aparte del placer insatisfecho, es la pasión descontrolada. Dice, matan y arden en envidia porque no pueden obtener. Leí sobre también otra pelea que ocurrió en otra iglesia de Estados Unidos, esta en Massachusetts, hace también unas décadas o por ahí, donde resulta que un anciano de la iglesia mató a tiros al pastor, ¿no? A que resulta difícil de comprender cómo puede llegar a ocurrir eso. Un homicidio, un asesinato dentro de la iglesia entre hermanos. Suena raro, ¿a que sí? Pero cuando te pones a leer la historia hay más de los que pensamos. Hay muchísimo. Y hay otros que matan sin matar físicamente. Matan de otra manera. Por eso muchos comentaristas han tratado, he estado estudiando algunos comentaristas sobre este texto de Santiago 4, y muchos comentaristas tratan de disminuir el impacto de este versículo y de cómo lo dice en el original, como traduciéndolo de otra forma, intentando de alguna manera suavizar el significado de matan, pero no hay ninguna manera de suavizar matan. Bernard Dworkensen explica bien el significado de las palabras haciendo alusión a otros comentaristas, ¿no? Dice, literalmente lo que dice es, ustedes cometen homicidio. Homo, hombre, cidio, asesinato, o sea, muerte. Homicidio. Parece que esa palabra, como he dicho antes, no encaja bien en el pasaje, por lo tanto, es mejor cambiar el texto y en vez de matan, muchos comentaristas dicen tienen envidia. Por ejemplo, Moffat, otro comentarista bíblico, dice, ustedes desean y no tienen lo que quieren, envidian y codician, pero no pueden adquirir, luchan y se pelean.
Sin embargo, no hay ningún apoyo bíblico original en el griego en absoluto para esta traducción. La historia ha demostrado que el deseo insaciable por tener más y más puede conducir al homicidio. ¿No te lo crees? Yo creo que sí. David asesinó a Urías, ¿verdad? ¿O no? Claro que lo asesinó por su lujuria con Betsabé. Acab asesinó a Nabot porque anhelaba tener su viña. Parece extremo, pero es un deseo frustrado. Y cuando hay un deseo frustrado puede ser muy peligroso. La historia y la Biblia lo confirman. Y los pasos al proceso son muy sencillos, son simples, pero son terribles. Una persona de repente comienza a desear algo y eso comienza a dominar sus pensamientos. De repente llega al punto que sin darse cuenta involuntariamente lo único en lo que piensa todo el día es con lo que sueña cuando está durmiendo, se convierte en una pasión que lo domina y la persona comienza de alguna manera a formar planes imaginarios para obtener eso que tanto anhela y vamos, el que se ponga por medio, eliminar todo aquello que estorba, ¿verdad? Esta idea continúa, si la dejas ahí, continúa el suficiente tiempo en tu mente y un día esa imaginación de repente se convierte en una acción y esa persona se encuentra dando pasos hacia algo terrible para obtener su deseo, eso que tanto anhela. ¿Sabéis que todos los crímenes en este mundo provienen de un deseo que comenzó siendo un simple sentimiento en el corazón, pero que se convirtió en lujuria? Y al ser alimentado por bastante tiempo, llegó a desembocar en la acción. Pero eso no va a pasar aquí, ¿verdad? A mí, al que es pastor, si me vaya a matar, decídmelo, que ese día no venga, ¿vale? Bueno, ya sabes que esto es medicina preventiva. Pero llevemos cuidado con esas cosas, porque a veces, como he dicho, no matamos físicamente, pero hacemos toda cosa de artimañas para intentar alcanzar aquello que anhelamos y deseamos ardientemente. La tercera característica del conflicto en la iglesia es potencial sin explotar. ¿Tú sabes que tú tienes un potencial? Eres hijo de Dios, tienes acceso al Padre, con lo cual tienes un potencial tremendo. Tienes una herramienta que se llama oración, que es poderosa. ¿Sabías eso? Pero fíjate lo que dice Santiago, dice, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Originarios. La condición espiritual de estos lectores originarios de esta carta de Santiago, para resumir su condición, podríamos resumirla con la siguiente frase. No tenían porque no pedían. O sea, ¿qué pasaba con esta gente? Que en vez de buscar a Dios como el dador de todo don perfecto, estos estaban tratando de conseguir todo lo que querían por medio de sus propios planes. Y en ese proceso de querer conseguir todas las cosas por medio de su propio corazón, por medio de sus propias fuerzas, de sus propios planes, comenzaron a usar mal un recurso, un potencial que se llama oración. Empezaron a usar mal la oración. Un deseo fuerte de placer puede arruinar tu vida de oración. ¿Por qué? Imagínate que Elizabeth, que está aquí grabándome, no, lo digo porque me pone nervioso, pero bueno, ella no lo sabe. Ahora sí. Elizabeth tiene un deseo enorme de tener al hombre de su vida. ¿Verdad? ¿Ha visto que pronto se ha ido? ¿Ha grabado eso? ¿No? O cualquier otro joven, no solo Elizabeth. Todos tenemos ese deseo y es bueno, es lícito que tengamos ese anhelo, ¿verdad? Formar una familia, encontrar al hombre, a la mujer que Dios tiene para nosotros. Pero cuando ese deseo se convierte en lujuria, puede arruinar toda tu vida, pero arruina tu vida de oración. La manera que sucede es que primero, como somos cristianos, y sin darnos cuenta empezamos a buscar el placer en lugar de la voluntad de Dios, y como tenemos cierta sensibilidad espiritual, de repente nos damos cuenta de que nuestras oraciones no son correctas. O sea, de alguna manera es que tú sientes que el deseo de tener un Lamborghini no es muy espiritual. ¿Y entonces qué haces? Pues no pides. ¿Entiendes, verdad? De hecho, dejas de orar porque te empiezas a dar cuenta que en tus cosas, en todo tu diario vivir, eres un poquito carnal y prácticamente todo lo que estás deseando es poco espiritual.
o no está dentro de lo que consideramos prioridades de Dios. Cuando creemos que lo que pedimos no es espiritual, dejamos de pedir. ¿Verdad? Ahora, la cuarta característica es oraciones no contestadas. Porque dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. O sea, en el primer caso que te acabo de decir, no se recibe porque no se pide. No nos creemos que las cosas que anhelamos son espirituales, con lo cual nos callamos y no pedimos. Pero aquí, en este segundo ejemplo, resulta que no se recibe nada porque lo que estamos pidiendo lo estamos haciendo por la razón equivocada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay una cierta forma en que tú y yo debemos orar si queremos ser escuchados y recibir respuesta de Dios. Cuando se trata de orar y de que nuestra oración sea respondida por Dios, nosotros tenemos que seguir las instrucciones que Dios ha establecido, porque Él ha formado este mundo de una manera que funciona según ciertos principios y según ciertas leyes espirituales. Entonces, si nosotros obedecemos esos principios, vamos a tener respuesta a nuestras oraciones, pero si no lo hacemos, nunca vamos a tener respuesta. Es como un problema de matemáticas. El problema de matemáticas, cuando tú vas a la respuesta te va a decir si lo has hecho correctamente. El resultado de ese problema es lo que va a decir si tú has hecho el problema correctamente. Y así sucede con el tema de la oración. Para obtener respuesta de Dios, si lo queremos hacer bien, tenemos que usar la oración de una manera correcta. Alguien que dice esto y lo expresa muy bien es Simon J. Kistemaker. Él dice lo siguiente: Dios se niega a escuchar a quien solo persigue sus placeres egoístas. La avaricia es idolatría y una abominación ante los ojos de Dios, y Él no escucha la oración que viene de un corazón lleno de motivaciones egoístas. La codicia y el egoísmo son insultos contra Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Hay algunos principios en el Nuevo Testamento que nos dan directrices para que nuestras oraciones sean contestadas. Vamos a ver 5 puntos básicos que enseña el Nuevo Testamento sobre la oración. Tal vez te pueda sorprender, ¿no? Al descubrir, o puedas descubrir, oye, ahora entiendo por qué mis peticiones están sin respuesta. ¿Te ha pasado alguna vez? Que pides algo a Dios y se oye. Bueno, vamos a ver algo que nos dice la palabra. 5. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Número 1, tenemos que pedir con fe. No vas a recibir nada de Dios si no pides con fe. Si hacemos una oración por hacerla, ¿no? Jesucico de mi vida y de mi corazón, que tenga... No, eso no. El rezo no funciona. Lo que pidamos al Señor tenemos que pedirlo con fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan y que Él quiere darnos cosas buenas. Amén. Segundo, Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. No podemos pedir en el nombre de la Virgen del Pompillo. Corre, corre, que te pillo. No. Ni en las 324.000 vírgenes que hay. Ni en el nombre de ningún santo. Ni en el nombre de mi abuelo. El otro día ya un amigo dice, Pater. Digo, dime. Ese es el nombre que me llaman Pater. Para meterse conmigo, pero bueno. Dice, ¿sabes que el otro día se me perdió una cosa? Y fui y le puse una vela a mi abuelo para que apareciera. ¿Y qué? Pues no ha aparecido. Y yo, hay que pedir en el... No, bueno, también puede ser que aparezca, ¿no? Porque el enemigo también puede engañarnos con esas cosas. Pero luego el diablo cobra. ¿Eh? Hay gente que hace pactos con el diablo y le salen bien las cosas. Pero luego el diablo cobra. Sí. Pero dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Tercero, dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, no, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él nos oye. O sea, tercero, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Un día escuché una historia muy graciosa, ¿no? Dice que
Había uno que le gustaban mucho los coches y estaba siempre pidiéndole al Señor, Señor, quiero un Rolls Royce. Mi anhelo es tener un Rolls Royce. Padre, necesito tener un Rolls Royce. Y se tiró años pidiéndole un Rolls Royce y dice, parece que el Señor no me contesta, ¿no? Llegó un amigo ya que sabía que estaba pidiéndole el Rolls Royce hace años. Dice, ¿qué? ¿Te dio el Señor el Rolls Royce? ¿Te ha contestado el Señor? Dice, sí, me ha contestado. Dice, ¿qué me dices? ¿Tiene un Rolls Royce? Dice, no, me dio la humildad para no quererlo. Así que sigue orando, ¿no? Al final el Señor te contesta, ¿no? Si no te da el Rolls Royce, te da la humildad para no querer el Rolls Royce. Así que primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quinto, primera de Pedro 3:7. Oh, perdón, cuarto, sí. Gracias, chicos. Voy a levantar un poco. Vosotros, maridos, di conmigo, mujeres, igualmente, vivid con ellas, di conmigo, con ellos, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gloria, a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Interesante. Hemos dicho hasta ahora que tenemos que pedir con fe, que tenemos que pedir en el nombre de Jesús, que tenemos que pedir conforme a su voluntad y que nuestro matrimonio tiene que estar bien para que mis oraciones no sean estorbadas. O sea que yo tengo que estar bien con mi esposa, tratar bien a mi esposa y la esposa también tiene que tratar bien a su marido. Tiene que haber una vida de honra mutua y de reconocimiento a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. O sea que si tú no estás bien con tu esposa, te puedes hinchar a pedir. Pero más vale que vayas y te pongas bien con tu esposa y luego pides. Porque aquí dice que tu oración es estorbada. Pero es que esto lo puedes aplicar a cualquier hermano en la iglesia. Si tú estás mal con alguien, puede ser que tus oraciones sean estorbadas. Y ahora sí, quinto, ¿no, Ernest? Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, otra de las cosas que tiene que haber es que no tiene que haber iniquidad en mi corazón. Tengo que cuidar lo que veo, lo que escucho, incluso lo que como. No puede ser que si yo soy un hombre y estoy viendo pornografía, piense que mis oraciones van a ser escuchadas. O estoy dando lugar a la iniquidad en mi corazón, al orgullo, al rencor, a la envidia, a la lujuria. El Señor no escucha. Así que hemos entendido, ¿verdad? Hacemos un repaso. Tenemos que pedir con fe. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Nuestras relaciones tienen que estar bien. Y también no puede haber iniquidad en nuestra vida si queremos recibir y ser escuchados por Dios y recibir las peticiones de nuestro corazón. Ahora, vamos a ver cómo Santiago condena el conflicto cuando hay conflicto en la iglesia. Para los lectores originales de la iglesia del siglo I, no resultaba tan impactante como empieza el epíteto adúlteros, o adúltero, ¿no? O adúltero, adúltera. Hoy quizás suena fuerte, pero debido al trasfondo del Antiguo Testamento, ya el pueblo hebreo, los que recibieron esta carta, seguro que habían asociado esto con muchos pasajes en los cuales se usaba la metáfora de un matrimonio para describir la relación de Dios con Israel. Ahí tienes Isaías 54:5, Jeremías 3:20, Oseas. O sea, cogió la vida de un profeta que se casó con una ramera adúltera para definir cuál era su relación, la relación de Dios con su pueblo. O sea, como que su pueblo era como esa esposa adúltera. O sea, también Jesús, el mismo Señor Jesús utiliza esta figura retórica en sus enseñanzas. Por ejemplo, en Mateo 12:39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal. En Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal. El mismo texto, pero diferente evangelista. Diferente evangelio, perdón. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. En el Nuevo Testamento también se hace uso de esta metáfora dentro del matrimonio. Por ejemplo, a los esposos, en Efesios 5, Pablo
les instruye a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En 2 Corintios 11:2, los creyentes son como una virgen pura desposada con Jesucristo. O sea, el adulterio era una figura retórica que se usaba para definir algo que sucede y que es también algo que Santiago condena y que es causa muchas veces de los conflictos en la iglesia. Y es el adulterio espiritual. Ahora, el adulterio espiritual nos lleva a algo, y es lo que denuncia Santiago, y es la amistad con el mundo. O sea, ¿cómo sería un adulterio en un matrimonio? Un adulterio en un matrimonio sería que mi esposa, empiezo a cultivar una amistad con otra mujer. Y al cultivar esa amistad, mi corazón se liga haciendo adulterio, donde no tengo que acabar, liado con ella, ¿no? Estoy cometiendo adulterio. O sea, lo que está diciendo aquí Santiago es que la amistad con el mundo nos lleva al adulterio espiritual, nos lleva a ser infieles a Dios. Y la amistad con el mundo, lo primero que hace, número uno, es que destruye nuestra comunión con Dios. Fijaos que el fuerte lenguaje de Santiago es una llamada de atención para nosotros como cristianos, para aquellos cristianos que han dejado su primer amor y han dejado que el mundo tome el lugar del amor de Cristo en su corazón. Y dice que, 2 Timoteo 3:4, dice, y que se conviertan en amantes de los placeres más que de Dios, está diciendo Pablo a Timoteo. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice amar al mundo? Bueno, se refiere al sistema de este mundo. Aquí en el capítulo 4 usa la palabra mundo 2 veces para hablar de un sistema que está en total oposición a Dios. O sea, si la idea del mundo como un sistema no ha quedado clara, aquí está una de las mejores descripciones que he leído últimamente. Me encanta esta descripción, que por cierto es de nuestro pastor. Dice, el mundo es la naturaleza humana cuando sacrifica lo espiritual por lo material, cuando sacrifica el futuro por el presente, cuando sacrifica lo invisible y eterno por lo que se puede tocar y sentir y que perece con el tiempo. El mundo es una gran avalancha de ideas, sentimientos, principios, acciones, prejuicios convencionales, disgustos y apegos que se han ido reuniendo alrededor de la vida humana durante siglos, impregnándola, impulsándola, moldeándola y degradándola. ¡Wow! El apóstol Juan advierte a los creyentes que no amen al mundo. Dice 1 Juan 2, 15 al 17. Mira lo que dice. ¿Lo tienes ahí? No, ¿verdad? No lo he puesto. ¿Lo puedes buscar? Bueno, yo te lo parafraseo. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Una línea que está igual de marcada también en otros lugares del Nuevo Testamento, como en Lucas 16, 13, que dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ningún hombre puede tener dos mujeres. Ninguna mujer puede tener dos hombres. Ninguno puede tener dos jefes. Es que al final siempre acabas ligándote más con uno que con otro, ¿o no? Yo no sé cómo lo hacía Salomón, con 1000 mujeres, ¿no? Así acabó. Fíjate que Pablo también menciona con tristeza a su amigo Demas. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Otra consecuencia de la amistad con el mundo es que niega nuestra fe en la palabra de Dios y de alguna manera, me sabe mal, pero no sé cómo expresarlo, pero de alguna manera pone celoso a Dios, ¿verdad? Como me pondría yo si mi mujer me fuera infiel, ¿no? Uno de los problemas con Santiago 4:5 es la cita de la Escritura que dice, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago está diciendo como está escrito. Y dice, como está escrito, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Bueno, he de deciros algo importante. En primer lugar, si es una referencia a algún pasaje del Antiguo Testamento, nadie ha podido encontrar ese pasaje. Yo creo que lo que quiso decir Santiago es lo que hacemos algunos predicadores cuando, por ejemplo, decimos, yo te digo a ti, la Biblia dice que no fumes porro, ¿no? ¿Lo dice textualmente? No, pero lo dice implícitamente, ¿verdad? Eso es lo que está usando aquí Santiago. Santiago está dando, no
no algo que dice la palabra explícitamente, sino algo que está implícito en la palabra. O sea, yo te puedo decir aquí, predicando, la Biblia nos enseña que no tenemos que drogarnos, pero no hay ningún texto que diga no te drogues, textualmente, ¿verdad? Entonces Santiago simplemente está diciendo que toda la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros desea celosamente poseernos completamente y controlar nuestra vida. Y aquí hay algunos pasajes que nos demuestran esta verdad. Éxodo 24:5 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Wow! Aquí vemos el celo que Dios tiene con nosotros. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 6:15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Amén. Amén. Lo vamos a dejar aquí porque la semana que viene vamos a seguir. Y vamos a ver, la semana que viene vamos a ver la cura. ¿Cuál es la cura para el conflicto dentro de la iglesia? Y vas a ver qué cura más maravillosa tenemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos hoy de esto tan importante, Señor. Hemos hablado quizá de la primera parte de la enseñanza que tiene que ver con la guerra. Nos queda, Señor, ver cuál es la cura. Hablar de la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder meditar esto y que tú, Señor, sigas hablándonos durante toda la semana. Gracias te doy por mis hermanos, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.